Hola a todos, en este vídeo voy a explicar el modelo de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un modelo, un gráfico que veremos a lo largo del vídeo, en el que nos permite ver cómo una economía, dado una serie de recursos, tiene que decidir entre producir dos tipos de bienes. La frontera de posibilidades de producción responde a la pregunta ¿qué producir? Y su modelo es un modelo muy útil para ver que las economías de manera constante tienen que elegir entre dos tipos de bienes. Es un ejemplo sencillo, dado que las economías actuales eligen entre muchísimos tipos de bienes, pero es una manera muy fácil de representar el problema básico de la economía, que es la elección. Si nos fijamos y hacemos el modelo de la frontera de posibilidades de producción, es un eje de abscisas, es decir, un modelo como este, donde yo en matemáticas, en el eje de abajo, yo normalmente tengo X. Nosotros, para entendernos, vamos a producir en base, en vez de llamarlo X e Y, en base a elecciones que va a tomar una economía. Por ejemplo, manzanas y aquí peras. La frontera de posibilidades de producción, que tiene forma cóncava, ¿eso qué quiere decir? Que más de un bien implica menos del otro bien. La frontera de posibilidades de producción es un modelo que marca todo esto, ¿vale? Toda esta línea de aquí que estoy dibujando y que estoy coloreando encima de la línea naranja, es un modelo que marca la eficiencia de la economía. Es decir, producir. Si un país produce peras y manzanas en la línea de puntos infinita de la frontera de posibilidades de producción, que esto es mi FPP, la línea naranja, representa mi frontera de posibilidades de producción. Y si yo produzco como país cualquier punto que comprenda esta línea de eficiencia, estaré siendo eficiente. Ahora bien, vamos a ponernos en varios casos. Imaginémonos que una economía produce en un punto como este, que vamos a llamarlo A. ¿Qué pasa en estos puntos? En este punto o en el punto que es en A, por poner el ejemplo. Que no estoy siendo eficiente, porque ¿eso qué quiere decir? Que dados mis recursos actuales, puedo producir hacia cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción. Eso nos permite ver que todos los puntos que estén por debajo de la frontera de posibilidades de producción son ineficientes. Ahora bien, ¿qué pasaría en otro caso? En el caso contrario, es decir, que yo produzco en un punto como el punto B. Si yo estoy produciendo en un punto como el punto B, es inalcanzable. Eso no quiere decir que no sea posible alcanzarlo a largo plazo, pero actualmente, a día de hoy, la economía no puede producir en este punto, en el punto B, porque dados sus recursos actuales, no puede alcanzar este punto. Por lo tanto, un punto como este sería un punto inalcanzable, que lo voy a señalar en morado. Es decir, inalcanzable. Para resumir, todos los puntos que estén por encima de la frontera de posibilidades de producción son puntos inalcanzables. Los puntos que estén por debajo de la frontera de posibilidades de producción son ineficientes y todos aquellos puntos que estén en la frontera de posibilidades de producción son eficientes. ¿Vale? A partir de aquí podemos ampliar este modelo y ver otras cosas. Por ejemplo, si yo soy una economía que produce peras y manzanas y resulta que tengo una mejora tecnológica, vamos a ver qué supone eso para la economía. Yo produzco, como antes, manzanas y peras. Yo antes tenía esta frontera de posibilidades de producción. Vamos a llamarlo FPP1 para que nos entendamos. Pero resulta que he comprado maquinaria nueva que me hace más peras y más manzanas. Ah, estupendo. Ha habido una mejora tecnológica y por tanto produzco más que antes. Si esta máquina produce tanto más peras como más manzanas porque es una mejora que afecta a los dos bienes, ojito a esto, me estoy refiriendo a los dos bienes,
ahora veremos a qué es eso más adelante, lo que pasará es que la frontera de posibilidades de producción aumenta. Hay un desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Puntos que antes, para que nos entendamos, eran inalcanzables, estos puntos antes eran inalcanzables, ¿verdad? Bien, pues ahora lo que pasa es que no es que solo sean alcanzables, que ya lo son, sino que producir aquí sería hasta ineficiente, porque dada mi nueva tecnología que he comprado, puedo producir hasta cualquier otro punto que compone la frontera de posibilidades de producción 2. ¿Por qué? Porque ha habido una mejora tecnológica. Esto sucedería lo mismo si yo decidiera, por ejemplo, contratar más mano de obra. Si yo quiero producir más peras y más manzanas para alcanzar, para que lo veamos de referencia, un punto como el punto B de antes, que era inalcanzable, yo puedo contratar más trabajadores y al contratar más trabajadores alcanzar puntos que antes eran inalcanzables e incluso superarlos, ¿vale? Por lo tanto, un aumento de la mejora tecnológica o un aumento del número de trabajadores desplazarán mi frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Vamos a ponernos en otro caso. Bien, imaginémonos lo siguiente. Yo, que tengo mi modelo y mi frontera de posibilidades de producción, sigo produciendo manzanas y peras. Bien, si yo sigo produciendo manzanas y peras y siempre voy a partir del modelo inicial, es decir, de mi frontera de posibilidades de producción 1, resulta que ha pasado lo siguiente. Ha habido unas lluvias tremendas y han estropeado parte de mi maquinaria, que afecta a ambos bienes. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora voy a producir menos, es decir, mi frontera de posibilidades de producción se ve reducida como consecuencia de que ha estropeado maquinaria. Por lo tanto, ahora mi FP2 se contrae y puntos que antes eran eficientes ahora pasan a ser inalcanzables como consecuencia de que tengo menos maquinaria que antes. ¿Sí? Entonces, si la tecnología se estropea, ¿sí? O si, por ejemplo, decido reducir el número de trabajadores, también disminuiría la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver otro caso para que lo entendamos, en caso de que la frontera de posibilidades de producción solo afecte a uno de los dos bienes. Es decir, yo sigo produciendo manzanas y peras. Yo siempre voy a partir del modelo inicial para que todos nos entendamos. Yo tenía esta frontera de posibilidades de producción y resulta que hablo con mi productor y me dice que hay una máquina nueva para las manzanas, que recoge las manzanas más rápido, pero solo afecta a las manzanas, es decir, que el cambio solo se ve a ver afectada la parte de las manzanas. ¿Esto qué implica? ¿Hay un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción? Claro que sí. ¿Pero afecta este desplazamiento a las peras? No. Afectará únicamente a las manzanas. De tal manera que el aumento se va a dar únicamente en la parte de las manzanas. Por lo tanto, estaríamos ante otra nueva frontera de posibilidades de producción, pero que solo afecta a uno de los dos bienes, no a los dos. En este caso se dice, los economistas decimos que en este caso la FPP pivota, porque solo afecta a uno de los dos bienes. Puede pasarnos esto tanto con un bien como para otro, pero para que se entienda, lo voy a hacer. Bien, fijaos, si este cambio afecta únicamente, para que nos entendamos, igual que antes, afecta únicamente a las peras, recordamos que está en mi FPP1, estos son manzanas y estos son peras. Resulta que esta mejora tecnológica afecta únicamente a las peras, ¿vale? ¿Cómo se dibujaría esto en este caso? Pues esta mejora tecnológica va a ser... qué mal lo he dibujado. Esta mejora tecnológica va a ser únicamente
así. No es que esté ahora mucho mejor, pero bueno, se entiende. Ha pivotado, como vemos, ha habido un aumento de mi frontera de posibilidades de producción, pero solo para las peras, porque hemos mejorado únicamente este tipo de bien. Igual que hay una mejora, también puede ser lo contrario, es decir, que esto disminuya, así que lo voy a dibujar. Bien, si yo hago mi frontera de posibilidades de producción, pero vamos a suponer lo contrario, es decir, vamos a hacer que pivote, pero vamos a hacer que pivote en solo uno de los dos bienes. Esta es mi FPP inicial, siempre parto de la inicial para hacer estas cosas. Estos son peras y esto de aquí eran manzanas. Vale, imaginémonos que hay unas fuertes lluvias y que estropean parte de mi maquinaria de las manzanas. Si eso pasa, si eso sucede, la FPP pivota, pero reducidamente, es decir, se contrae en uno de los dos lados y aquí tendríamos mi FPP 2. ¿Vemos? Resulta que se ha estropeado una parte de la maquinaria, pero solo la parte de la maquinaria de las manzanas, lo que ha afectado a la producción y pivota contrayéndose. Vamos a suponer ahora que le pasa esto mismo, pero a las peras, es decir, que yo sigo produciendo manzanas y peras, siempre voy a partir de mi frontera de posibilidades de producción inicial, pero ahora resulta que, bueno, pues nuevamente estas lluvias van a afectar únicamente a las peras, es decir, que la maquinaria se destroza y afectando únicamente a mi producción de peras. Esto hace que la nueva FPP se contraiga, ¿sí?, provocando una disminución solo en esta parte. Puntos que antes eran eficientes pasan a ser inalcanzables, etcétera, ¿vale? Eso no cambia. Y con todo esto habíamos visto qué es la frontera de posibilidades de producción y solo recordar que tiene esta forma y no esta, ¿vale? Es decir, no es una recta. Y la razón por la que no es una recta es porque más de un bien implica menos del otro bien. Si yo quiero producir más peras, ¿vale? Situarme en un punto como este, he tenido que dejar de producir manzanas, ¿vale? O si yo quiero producir estas peras, todas estas, vamos a suponer que esto es 50 y esto es 60 y vamos a suponer que esto es 20 y esto es 100. Si yo quiero producir un punto como 50-60, ¿vale? Pero quiero pasar de este punto A a este punto B, voy a tener que dejar de producir manzanas, ¿veis? Disminuyen. Esa es la razón por la que la frontera de posibilidades de producción tiene forma cóncava, ¿vale? Y más de un bien implica menos del otro bien. Aún así, en el siguiente vídeo explicaré todo esto con mucho más detalle. Podéis descargaros en la descripción todo lo que he dibujado.